Recording progress. Muy buenas noches. Mi nombre es Cristian Jonathan Alvarado Puntilla y estoy actualmente cursando la carrera de Derecho, el tercer semestre, y voy a explicarles un poquito acerca del reconocimiento de la justicia indígena. Tenemos el reconocimiento de la justicia indígena de la materia de sociología jurídica. Como vamos a ver más adelante, tenemos acerca de las normativas o reglas que lo conocían los indígenas desde mucho más antes de la conquista de los españoles. Cada uno de ellos se regían a ciertas reglas y por ende también cada una de sus normas, creencias, hacía para que puedan tener una mejor cultura, una mejor comunidad. Y por medio de algunos castigos como fueron en sus tiempos, adquirían la paz, la tranquilidad, y esa era una de las maneras de tener a las sanciones, lo que hoy en día conocemos como las penas, o también cuando se hace la justicia en el Ecuador, como vamos a ver acá adelante, en esta segunda diapositiva, algunas de las relaciones entre la justicia indígena y ordinaria en el Ecuador. Como vemos, algunos de los principios también en estas ambas partes intentan mantener lo moral, lo ético, para vivir sin problemas en la sociedad o en la comunidad. La justicia indígena con la ordinaria son de manera, sí, son diferentes y en ambas se aplican lo que es la pena. De la justicia ordinaria se lo aplica conforme a lo que conocemos como la ley o el COIP mediante la Constitución. Todo esto nos hace que entremos en una sociedad más respetuosa y más responsable también de los actos que nosotros estemos teniendo. Y de acuerdo con la justicia indígena, las normas y costumbres que tienen también es el mismo objetivo de mantener la paz en la comunidad. Entonces, ambas actúan de manera diferente, pero con el mismo objetivo de tener una armonía y de paz en la sociedad también. Em, Como les había mencionado al inicio, este tipo de justicia o de normas de la justicia indígena nació mucho más antes desde las conquistas españolas, ¿sí? Es como nos dice Díaz y Antúnez en el 2016, donde reconocen sí a los conflictos como que hoy en día se los conoce como uno de los derechos de los indígenas que también tenemos. Y la Constitución sí también da un valor agregado a lo que es a la justicia indígena, y da parte de esto también existe el respeto por las normas y reglas que tienen cada uno de estos pueblos y nacionalidades. En el marco conceptual vamos a ver el caso de los guaraníes, que sí fueron reconocidos en 1956. Hubo una visita de unos 5 norteamericanos, y parte de ello también nace una historia verídica que hasta en la actualidad se puede evidenciar por medio de las noticias, ¿no? Entre estas dos comunidades de los guaraníes y los taromenanes. Entonces, la justicia indígena está completamente en la Constitución política desde el 2008.
Las propiedades comunidades tienen ya de, su sistema de poder hacer a una comunidad justa, como es el caso de los taromenanes con los guaraníes. Ocurrieron en tiempos atrás por la matanza de uno de estos líderes y los guaraníes secuestran unos dos niñas taromenanes. eh, Empieza este conflicto como una guerra entre estas dos comunidades. Vemos en la diapositiva, en la siguiente, el resumen de algunas de estos casos, ¿no? Entonces, bajo el COIP, en el artículo 441 nos menciona quien con propósito de destituir totalmente o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso perpetre alguno de los siguientes casos será sancionado. Entonces, en este caso, también a la Constitución y a la COIP le es prohibido centrarse integrarse o dañar o destituir o eliminar a uno de estos pueblos y nacionalidades indígenas con la Fuerza Armada por el hecho de querer tener también el uso de razón con la Constitución sobre los reglamentos internos que existen entre los pueblos y nacionalidades. Entonces, aquí hay algo contradictorio de que se quiere ejercer también a los derechos humanos, porque dentro de estos asesinatos que existen entre los pueblos guaraníes y los taromenanes, eh, están violentando contra la vida entre ellos. Son parte del desarrollo y del proceso de su existencia, de su cultura, de su manera de resolver conflictos y por ende a terceros como la Constitución o los jueces no sería conveniente. eh, en este caso, intentar resolver, intentar poder llevar la paz. Sí, sabemos que estos pueblos y nacionalidades ya son un grupo prioritario y también reconocidos como uno de los pueblos y nacionalidades ya autóctonos de lo que es del Ecuador y a nivel mundial también. Entonces son pueblos que nosotros debemos de proteger, más no de el hecho de poder eliminar o hacer el testaferro. eh, Porque mediante el COIB en el artículo 401 o en cualquiera de sus casos, mm, no, no es de manera saludable primeramente, porque ellos ya contienen sus formas de cuidarse, de curarse, de llevar la paz a su comunidad. No es la misma que nosotros, como en la justicia ordinaria y en la Constitución y en el COIP, lo tenemos que actuar o tenemos que saber, por ejemplo, porque el desconocimiento de la ley no nos exime de culpa a ninguno de nosotros. La Defensoría del Pueblo sí manifiesta que en los pueblos y nacionalidades, los conflictos entre los abogados sí buscan una salida entre los guaraníes que se encuentran en este caso como acusados por la Constitución. Se pretende entresacar los discursos de la Defensoría del Pueblo de los siguientes puntos. En el Ecuador es un Estado plurinacional que reconoce a la justicia indígena. La justicia indígena puede manejar conflictos que se consideran internos, es decir, que están fuera del orden jurídico estatal y de la cultura hegemónica. Es posible dar el orden jurídico estatal una interpretación intercultural.
de manera de la nacionalidad de los guaraníes contra, es una contraparte válida y necesaria para un proceso de diálogo dirigido a la solución del conflicto. Por lo tanto, no existe un nivel de superioridad entre el orden jurídico y lo que es la justicia indígena. En los ambos casos son aplicados en sus pueblos para llevar lo que es el caos a un lado y traer la paz para su comunidad. Algunos de la defensa de los guaraníes sí hace hincapié a que los pueblos occidentales y los delitos de la justicia indígena, como el que lo pasó con los de los guaraníes, no tienen resolución, pues los obliga a aceptar a las normas o sanciones, dice. En conclusión, en cada uno de estos dos casos extremos vemos que la Constitución sí protege lo que es a los pueblos y nacionalidades. Respeta mucho a sus normas, a su cultura e intenta también rescatar cada una de sus culturas. Por lo tanto, la justicia indígena de la misma manera no tiene una no está en toda la capacidad de pronto de poder entender que aquí hay un grado de superioridad. Simplemente son un mundo muy diferente del cual ellos lo aplicaron con sus normas y reglas desde mucho más antes hasta la actualidad. Todos tienen un jefe, un líder, un cacique, de los cuales ellos velan por su comunidad y este es el valor ético y cultural que ellos van ejerciendo y van transmitiendo de generación en generación. Eso es todo en cuanto a mi aporte acerca de las diferencias y similitudes de la justicia indígena con la justicia ordinal. Muchas gracias.